fuerte el aplauso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos contentos por el amor de Dios? ¿Cuántos estamos contentos por la libertad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo? Gracias a Dios que ya estamos poniendo el piso, ¿verdad? Y gracias a Dios que los tengo más cerquita a ustedes aquí. Ya no están tan lejos, están cerquitas, ¿eh? Les puedo ver sus caritas de alegría. Aleluya. ¿Cómo estás, Ángeles? Bienvenida. Un fuerte aplauso al Espíritu Santo por la vida de Ángeles que está aquí con nosotros. Gloria a Dios. El tema se llama el ungido. ¿Saben quién es el ungido? ¿Saben quién es el ungido? ¿Saben quién es el ungido? Jesús de Nazaret. Es el único ungido. Jesús de Nazaret. Él es el único ungido. Jesús de Nazaret. Él es el único ungido. Jesucristo de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Dale fuerte aplauso a Él, amados. Vamos a comenzar este tema hoy y lo terminamos el día domingo. ¿Estás de acuerdo? Bien, yo quiero que tú entiendas que Jesús trajo el reino. ¿Qué trajo Jesús? En Él hay vida, hay amor, hay fe, hay gracia, misericordia y principalmente libertad. Amén. Él trajo libertad. Muchos de nosotros no estamos valorando o no estamos entendiendo lo que es la libertad. Una persona que ya está en libertad está en la plenitud de estar en paz, de vivir bien, de valorar todo lo que tiene. ¿Sí? Entonces, cuando una persona está libre, verdaderamente le encuentra valor a todo. Cuando una persona está libre, le encuentra valor a todo. Valor a los hijos, valor a la casa, valor a la esposa, ¿sí? Valor al esposo, todo. Y le encuentra sentido a la vida. Amén, le encuentra sentido a la vida. ¿Por qué? Porque sabe el valor que le costó su libertad. El valor que le costó su libertad. Y esa libertad tuvo un costo en la cruz. No fue gratis, tuvo un precio y se llama precio de sangre. Si tú no comprendes el precio de esa libertad, vas a menospreciar esa libertad, no vas a valorar esa libertad. Así que hoy quiero que el Espíritu Santo de Dios traiga esta enseñanza a tu vida y a tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, en Josué capítulo 13 versículo 1, siendo Josué ya viejo, Josué, un hombre que tenía un espíritu diferente, dice en la Biblia que tenía un espíritu diferente cuando tenían que, los mandaron como espías, los enviaron, y la mayoría de los que enviaron dijeron que eran gigantes y que frutos grandes y que se miraban pues muy pequeños delante de ellos como hormiguitas. Entonces Caleb y Josué fueron los únicos que dijeron: no hablen así de esa manera, no se expresen de esa manera. Amén. No sé si estos lugares están ocupados. No, pásenle para acá, por favor. Aquí los que están hasta allá, quiero tenerlos cerquita aquí. Sí, ahí, pásenle, aquí hay lugares. Nada más quiero que pasen al frente los que tienen cara bonita, por favor, Amén. Los que tienen cara de pocos amigos los mandamos hasta allá ante la alfombra. Ok, dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Así, gloria a Dios. Amén. Entonces dice, siendo Josué ya viejo, entonces quiere decirte que tiene un espíritu diferente. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos a Cristo tenemos un espíritu diferente, porque tenemos el Espíritu de Dios. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, cuando tenemos un espíritu diferente, no te das por vencido, no andas con una forma de dar lástima. Al contrario, sabes que Dios está contigo, sabes que Dios te respalda, sabes que el Dios Todopoderoso hará que las cosas sucedan, porque Dios está contigo.
El diablo quiere verte que no puedes, o ver que dependas de los demás. Usted dependa de Jesucristo, una dependencia total de Jesucristo de Nazaret. No dependa de la persona, no dependa de ninguna persona, dependa únicamente del único que puede estar y siempre ha estado contigo, y se llama Jesús de Nazaret. Es un espíritu diferente, aquel que no se da por vencido. Aquel cuando todos deciden retirarse es el que se mantiene firme. El espíritu diferente es aquel que cuando todos corren, él se mantiene firme. Ese es un espíritu diferente, es un espíritu de Dios. Amén. Así que si tú tienes a Cristo, sabes perfectamente que eres más que vencedora. Sabes que eres más que vencedor. ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? Usted no se va a dar por vencido, porque Dios para eso lo levantó, para dar testimonio que Jesucristo le ha dado la victoria. Amén. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada. Pero repite conmigo fuerte: y queda aún mucha tierra por poseer. O sea, que no importa la edad que tú tienes, hay mucho que hacer todavía, hay mucho que conquistar, hay mucho que vivir, iglesia. Amén. Es un espíritu diferente, es aquel que sabe que tiene un Dios que es perseverante, un Dios que le va a dar victorias, y le dice claramente: aún queda mucha tierra por poseer. O sea, estamos hablando de un Dios que te va a dar abundancia y sobreabundancia. Amén. Pero tienes que creerle, o sea, tienes que caminar con esa fe. Estaba yo como a las 2:30, 3 de la mañana, como a las 3 de la mañana, el Espíritu Santo me despierta. Y cuando yo como tacos o hamburguesas, pues no puedo dormir. Sé que fueron los tacos y las hamburguesas que me llevan a sueños. Pero cuando estás bien y sabes que el Espíritu de Dios te habla y te aviva tu espíritu, y en la madrugada el Espíritu Santo me llevaba me empezó a hablar y me decía: ¿por qué muchos, o por qué no reciben, o por qué no están recibiendo esa promesa? Y me hablaba y me decía: porque su fe es fingida. Tienen una fe fingida. Y si tienen una fe fingida, van a fingir que tienen cuando no tienen. Y Él no quiere tener un pueblo que ande fingiendo que es prosperado cuando no está prosperado. No finjan. ¿Qué quiere decir? Cuando y el Espíritu Santo me seguía hablando y decía: una fe fingida es una fe basada en las emociones. Y de la fe que yo te hablo, hijo, es una fe dada por mí. Es una fe dada por Dios. La fe es dada por Dios. Y esa fe que te da Dios es auténtica. ¿Y sabes lo que es fe? Es confianza en un Dios vivo. Sabes quién es tu Dios, sabes quién es tu Padre, y sabes que Él hará que las cosas sucedan. En una ocasión me habla Marila de Cicatlán, y estaba yo en un pachangón. Estábamos con Viri. Vas a empezar de religioso. No estaba yo orando en una velada, no, de verdad. Es algo real que yo te estoy diciendo. Y entonces me marca, y yo me fui hacia una parte del jardín y le digo: ¿qué pasó, Mari? Es que mi hija, sí, los doctores dijeron que ya no pueden hacer nada, problemas de la vesícula, pero ya está muy delicada y no se puede hacer nada, y parece que pues mala noticia, le dijo el doctor. Y yo le dije: hija, ten fe en Dios, confía en Cristo, ya está sana. Y me dice: es que quiero pedir perdón porque le he fallado. Ahorita no es tiempo de pedir perdón, le digo, es tiempo de pachanga, ¿no? Entonces yo le dije: después platicamos, pero ahorita créele a Dios, tu hija ya está sana en el nombre de Jesús. A los 3 días me da la noticia que su hija estaba totalmente sana. Su hija vino este domingo y estuvo sentada ahí, y para gloria de Dios, sana en el nombre de Jesús. El día sábado me manda audio Hortensia, la de Cicatlán, porque ustedes también protegidos. Estoy hablando de Cicatlán, que anda en rebeldía luego. Ay, está escuchando a Hortensia ahí. Luego
bueno, me habla acerca de su nuera, amados, y de verdad que es algo que yo quiero decirles que es verdad. Cuando tú tienes una nuera y tu hijo está embarazada, tu nuera, pues hay una ilusión, hay un sueño de un bebé, de un hijo, una herencia. Y entonces me manda audios y me dice que tiene un sangrado tremendo. Un sangrado. De hecho, me dijo que Nancy ya había orado la primera vez y que salió bien. Pero esta ocasión me dijo, papá, pues está sangrando demasiado. Y lo llevaron al hospital. Y me dice, es que ellos no quieren atender a Dios. Entonces le digo, pues que pacten con Dios. O sea, pactar con Dios es, me comprometo a adorarte, glorificarte, me comprometo que tú eres mi Dios. Le digo, pero ten fe, hija, ten fe y va a estar bien. Bueno, yo estaba en una sintonía yo no puedo dar falsas esperanzas. ¿Estás aquí conmigo? Lo único que te puedo decir es que el único que puede sanarte es Jesucristo. El único que puede hacer un milagro es Jesús. Y bueno, le digo, sana en el nombre, ya está bien en el nombre de Jesús. Y me quedé con eso. El día domingo en la noche me manda un audio y dice Hortensia. Dije, no, pues, ¿qué es lo que Dios hizo, no? Entonces manda el audio y dice que su nuera ya estaba en su casa, ya le habían dado de alta y que su bebé estaba totalmente sano. Y lo que tenía era ¿qué era, Enrique? ¿Qué te dije? Un hematoma, algo así. Hematoma. Yo no soy doctor, pero un hematoma y eso fue lo que le provocó. Pero ¿quién crees que está a cargo de todo esto? Jesucristo. Amén. Es Jesús de Nazaret, amados. Entonces, ¿qué es? Yo quiero que tú entiendas la genuina fe. La genuina fe que viene de Dios, auténtica fe, es una confianza que el único que puede hacer milagro se llama Jesucristo. El único que puede hacer milagros se llama Jesús de Nazaret. El único que puede salvarte se llama Jesús de Nazaret. El único que te da libertad se llama Jesucristo de Nazaret. Dale la gloria. No te familiarices con los milagros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso milagro, iglesia! La iglesia Nuevo Pacto a veces milagros y se familiariza con otro milagro. Si ustedes fueran a otras iglesias, solamente quisieran tener un milagro para hacer un bullicio. Y ustedes están como que ya se están acostumbrando a tantos milagros. Imagínate que ellos oran, ayunan y claman para que cayera oro. Y aquí cayó escarcha de oro, aceite. Y luego fue una de la iglesia, fue a platicarle a una religiosa, a una legalista. ¿Y en dónde dice la Biblia que cae escarcha de oro? Pues entonces, si el cielo se manifiesta, las calles ¿cómo están? Bueno, así dice la Biblia. Entonces, ¿quién vino con nosotros? El camino, y se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya. Y dice entonces, tú eres ya viejo, de edad avanzada, queda aún mucho tierra por poseer, iglesia. Hay mucho que hacer todavía. Hay mucho que avanzar. Hay muchas almas que ganar. Hay muchas almas que ganar. Dice la palabra de Dios que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Amén. Así que Dios te ha escogido a ti como esa guerrera y ese guerrero para que te levantes y estés firme y vayas y ores en el nombre de Jesús. Dáselo fuerte al Señor. Bien, en Lucas 4, 16, 30 vamos a ir en el espíritu para que entendamos lo que Dios nos está trayendo. Vino a Nazaret donde se había criado. ¿Quién llegó a Nazaret? Ahí se crió, ahí estuvo, ¿sí? Ahí conoció, ahí convivió y ahí lo criaron. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Había entrado a dónde? A la sinagoga, conforme a sus costumbres. Y se levantó ¿a qué? A leer. ¿A qué se levantó?
le dieron la oportunidad de predicar, de leer la palabra, el Torá. ¿Estás aquí? ¿En dónde? En la sinagoga. Aquí está tu lugar, amor. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. No dijo está sobre ustedes. No dijo está sobre nosotros. Dijo está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. No dijo por cuanto los ha ungido. Y no dijo por cuanto nos ha ungido. Dijo por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y di conmigo, hizo un alto. Y di conmigo, Jesús hasta ahí terminó. Él ya no continuó leyendo. ¿Estás acá o no? ¿Por qué no continuó leyendo? Porque Jesucristo mismo nos está diciendo que estamos en el tiempo de la gracia. Porque si vamos a Isaías 61, 1, 2, dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, esto es lo que citó Jesús. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Quiénes son los pobres? Los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Di conmigo, libertad. Versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí terminó. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que nos está enseñando Jesús. Pero ahí dice, sigue leyendo. Esto no lo leyó Jesús. Y dice: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso no lo leyó Jesús. Entonces no estamos en el tiempo de enlutados. No estamos en el tiempo de venganza. Estamos en el tiempo de la gracia. Porque Jesús ahí terminó. Ningún predicador puede estar hablando más de lo que Jesús ya habló. Ningún predicador en esta tierra, aunque se diga el mayor ungido, puede decir más de lo que Jesús ya dijo. Por eso Jesús dijo en la cruz: consumado es, hecho está. Ya no hay más. Todo lo hizo Jesús. ¿Estás aquí o no? ¿Vamos bien? Regreso a la cita en Lucas 4, versículo 20. Y enrollando el libro, terminó enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y una vez sentado, dice la palabra de Dios, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Como cuando estás en la primaria y ya entró la maestra, se sentaron todos los niños y tú eres el único que le lleva la manzana a la maestra. Maestra, le traigo una manzana. Y entonces todos los envidiosos se le van a quedar viendo. Entiendan la mirada que ellos tiraron. Se le quedaron viendo llenos de envidia, llenos de odio. Amados, cuando usted porte unción, la gente le va a tener envidia. Cuando usted sea portador de la unción de Cristo, la gente lo va a envidiar. La gente lo va a criticar. ¿Por qué cuando usted estaba tirado? ¿Por qué cuando estaba ahí todo que apestaba tirado, lo miraban, hasta lo escupían porque dice no se levanta? Y se preocuparon por ti. Fueron y dijeron yo estoy contigo. Te llevaron a su casa, te cambiaron los pañales, te limpiaron. No, te criticaron ahí, te juzgaron ahí tirado. Pero cuando un hombre se levanta, y está prosperando,
Todos se van a levantar en contra tuya. Todos. ¿Por qué? Porque es la envidia lo que los está motivando a hablar. Porque es el celo de decir por qué él sí está bien y yo no estoy bien. ¿Estás acá o no? ¿Por qué cuando estabas perdido en el alcohol y la droga no te criticaron, no te juzgaron, sino decían, ay, pobrecito del borrachito, ¿no? Ya anéxenlo. Cuando te vieron todo marihuano y todo acristalado, dijeron, no, pobre, está todo loco, pobrecita de su mamá, pero tú no valías. Pero ¿quién te dio el valor? Jesucristo. ¿Quién te levantó? Jesucristo. ¿Quién se está glorificando en tu vida? Jesucristo, el ungido. Ahora dice, y comenzó a decirles, atiende lo que dice la palabra, y comenzó a decirles, hoy, tremendo. O sea, no le importó esos ojos de envidia, no le importó esos ojos acusadores, no se intimidó con ese tipo de fariseísmo y de religiosidad y legalismo, queriéndoselo comer. Solamente él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, envidiosos. Así es. Hoy se cumple. Así fue, tremendo. Esa escena es tremenda. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, aquí hay algo que dice, ¿no es este el hijo de José? Se acabó la unción. Se acabó el decir yo soy el elegido. Se acabó que es por cuanto el Señor me ha ungido. Ya se acabó. Se acabó su fe. Se terminó cuando dijo, ¿no es este el hijo de José? ¿No es ese el borrachito? ¿No es ese el drogadicto? ¿No es ese el mentiroso? ¿No es ese el estafador? Mi mano se mueve así. ¿No es ese el estafador ventajoso? ¿No es ese que se dice ser apóstol y antes era un borracho? ¿No es ese que se dice ser apóstol y antes estaba con los alcohólicos anónimos? ¿Acaso no es ese chismoso, mentiroso, falso profeta? Si lo hubieran conocido como yo lo conocí, se dieran cuenta de quién está hablando delante de ellos y engaña a todo el mundo. Ese apostolito, ese que dice que hay milagros, falso, hipócrita, mentiroso, envidiosos. ¿Estás aquí conmigo o no? En una ocasión yo no me percataba de lo que Dios había derramado sobre mi vida. O sea, yo no estaba consciente, amados. Yo pensé que es algo que es un testimonio donde yo predicaba porque otros predicaban. Y el Espíritu Santo me hablaba, dice, lee la palabra, haz esto, haz lo otro. Yo lo hacía, la gente era tocada, ministrada, sanada, liberada. Yo hablaba, la gente caía endemoniada, se liberaba. Pero yo pensé que era normal en todas las iglesias. Yo pensé que a todos les hablaba a Dios como a mí me hablaba. Y una vez se me ocurre decirle a Dios, le digo, quiero algo mejor, Padre. Me dice, ¿qué quieres? Yo quiero que donde no haya fe, que donde esa mujer no crea o eso, manifiéstate, Padre. Y en una ocasión estaba una mujer, ya había ido a su retiro, ya había ido a Estados Unidos, le iban a hacer una operación en la columna. En Estados Unidos le dijeron que iba a quedar paralítica. Fue al retiro por su milagro. Yo la vi triste a la señora, le digo, ¿qué tiene? ¿Por qué tanta tristeza? Pues usted debe estar alegre, ya vino a su retiro. Es que yo nomás vine por mi milagro y mire, me sigue doliendo la espalda. Y yo le dije, bueno, pero si no lo hace ahora, lo hará después. Usted confía en Dios. Y cuando estaba yo, era un 10 de mayo, yo estaba predicando y me dice el Espíritu Santo, lo que tú me pediste, se lo vamos a regalar a esa mujer. Y digo, ¿qué hago, Señor? Ve y dile que ya recibió su milagro. Entonces yo camino hacia la mujer y le digo, en el nombre de Jesús recibe tu milagro. Yo escuché cómo tronaba todo. Yo dije, ya está hecho. Al otro día ella da testimonio que se levanta, ya no sentía dolor, pero dijo, es mi alucín. Al otro día, un martes, se vuelve a levantar temprano y empezó a hacer ejercicio. Dijo, wow, no me duele. ¿Será acaso que estoy ya mal?
o será un milagro. No dijo nada. El día miércoles se vuelve a levantar y bien. El día jueves, viernes bien, sábado bien, y ya vino el domingo a dar testimonio que había recibido su milagro. Su columna estaba totalmente sana. Y después yo le platicé a un pastor. Le dije, ¿qué cree? Le digo, Dios hizo algo maravilloso. Y el pastor me dice, ay, ¿qué? Le digo, pues es que es algo hermoso que Dios se glorifique, y más en una columna. Pues eso sucede normalmente en todas las iglesias. Ahorita sientes así porque estás en el primer amor. Y yo le dije a Dios, Padre, quiero permanecer en tu primer amor siempre. Amados, permanecer en el primer amor es estar apasionado, enamorado de Jesús de Nazaret. No porque te dé un milagro, no porque te bendiga, no porque te dé libertad, no porque te restaure tu familia, es porque es Él. Es porque es un gran Dios lleno de gran amor, misericordia y perdón. Y seguiré diciéndole a ustedes, seguiré estando en ese primer amor, y seguiré estando en ese primer amor de todos los días buscarle, y todos los días hablar con Él, y todos los días glorificar su nombre. Amén. Él está aquí ahorita con nosotros. Jesús está aquí con nosotros. Y te puedo dar testimonio de lo que Jesús sigue haciendo. Él es el ungido. Jesucristo sigue haciendo milagros. Impresionante. Y dice la palabra de Dios, dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Qué quiere decir? Que en ese lugar estaban sucediendo cosas, pero que no estaba siendo sanada esa tierra. Esa tierra estaba tribulada en todo. Amén. Estaba siendo tribulado en todo. Pero aún en medio de esa gran tribulación no pudieron ver a Jesús, porque dijeron, si tú eres el ungido, entonces trae libertad a todo Capernaum. Pero Jesús no vino a traer una libertad física, Jesús vino a traer una libertad espiritual. Amén. Ahora, mis amados, cuando tú consigues una libertad espiritual, se da una libertad física. Primero es lo espiritual y después se da lo físico. Tienes que creer primero en Él para que se dé todo lo demás. Pero estamos hablando que ahí estaba Jesús. Jesús todavía no había sido crucificado, pero Él estaba glorificándose ahí, dando testimonio, amados. No sé si tengan la imagen de la que les pedí. ¿Sí lo tienen o no lo tienen? Nada más díganme sí, no. Sí, no. ¿Sí? Ok. Había un pintor. Bueno, era un concurso de pintores. Y entonces dijeron, simboliza, queremos un cuadro. Se llevaron todo el día pintando, donde simbolicen la paz. La paz de Dios. Entonces algunos dibujaron una cuesta de sol, otros dibujaron nubes, otros dibujaron un bosque, otros dibujaron cascadas, otros dibujaron un río, manantial, flores. Pero hubo uno que dibujó un mar agitado y un nido. Y alrededor había una tempestad, había una tormenta, pero ahí había un nido, y ese nido lo estaba protegiendo una madre. Esos huevitos lo estaba protegiendo. Y esa ave, aún en medio de la tormenta, mis amados, aún en medio de la tempestad, el Señor te cubre con sus alas. Eso es el shalom de Dios. Él se va a manifestar en medio de la tormenta. Aquí hay muertes todos los días. Aquí hay piden piso. Aquí matan a los empresarios. Aquí están pasando un montón de cosas. Alianza de Pastores ya se levantó a orar. Otra alianza de pastores se levantó a orar. Otra alianza de pastorcitos se levantó allá. Y todo el mundo se levanta a orar. Pero entonces sigue habiendo muertes. Porque a veces no entendemos.
Porque a veces no podemos. Jesús mismo vino y Él en ese momento no hizo que Roma cayera en ese momento, porque Él estableció un reino. Él estableció un reino y los que están en el reino están guardados por Dios. Los que están en el reino están protegidos por Dios. Y todos los que están en ese reino nunca van a morir. Eso es vida eterna, eso es libertad. Amén. Eso simboliza. Entonces, ¿quién ganó el concurso? Todos se sorprendieron, pero Él explicó. La única manera que se manifiesta la paz es en medio de la tormenta. Y miren, mis amados, la única manera en que Dios se va a glorificar es en aquellos que han estado en la tormenta, aquellos que han vivido en el infierno, aquellos que fueron utilizados por Satanás para lastimar a su familia, aquellos que fueron utilizados por Satanás para humillar a su familia, aquellos que fueron utilizados por Satanás para abandonar a su familia, aquellos que fueron utilizados por el infierno para acabar con su familia. Ahí es donde se manifestó una gran oscuridad, y ahí se tenía que manifestar una gran luz, y esa luz se llama Jesucristo. Y a ese hombre que el enemigo lo utilizó para destruir, ahora ese hombre es utilizado por Dios para edificar, para construir, para amar, para perdonar. Y eso a la gente le molesta. Le molesta cuando un hombre se levanta a amar. Se enoja cuando un hombre le está creyendo a Dios. La gente se enoja cuando un hombre dejó la oscuridad y ahora está en la luz. Se necesita ser valiente para predicar el evangelio de la gracia, del amor y de la misericordia. Aún cuando estaba en el infierno, de ahí me levantó el Cristo viviente, Jesucristo de Nazaret. Estaba platicando con mi hermano Gil Apolinar. Le dije: hermano, ¿sabes por qué Dios te metió a la cárcel? Y estaba en un lugar como el tamaño de la batería, lo que está ese cuadro. Ahí estuvo durante 8 meses aproximadamente. Y le dije: ¿sabes por qué Dios te llevó ahí? Porque no valoraste tu libertad, hermano. ¿Sabes por qué muchos de nosotros Dios nos lleva a la cárcel, nos lleva al hospital? Porque no valoramos lo que Dios nos está dando. ¿Y cuántas veces le prometimos a Dios ser mejores padres, mejor ser humano? Y volvimos a fallar, y volvimos a fallar, y volvimos a fallarle. Y muchas veces nos arrodillábamos y le decíamos: Padre, perdóname. Tú sabes de las guerras que se viven. Cuando sabe Dios que te está levantando, pero también el infierno sabe que quiere destruirte. Tú sabes de esos ayunos y veladas, una intimidad con el Padre, de saber que no hay otro lugar más que con Él. Tú sabes que sin Él no puedo yo vivir. Aquellos que han conocido el infierno, aquellos que han conocido el ataque verdaderamente de Satanás, te estoy diciendo que la única manera para que no te destruya es estar con Él. Así, guardado en su mano. Ocasiones, iglesia, donde Dios trató con emociones. Tienes que dejar trabajo. Señor, ¿pero qué van a comer? Deja trabajo, hijo. ¿Pero cómo voy a vivir? Apacienta a mis ovejas. Dales tiempo. Y muchos antes, cuando Dios me hablaba, muchos dijeron: si verdaderamente tú eres un siervo, deja todo tu trabajo y sírvele a Dios. Oraba con Dios y me decía: no es el tiempo. Dios me decía: no es el tiempo. Y Dios me decía: no es el tiempo. Así que yo no me dejo llevar por la emoción, ni por lo que diga el hombre, sino que es Jesucristo de Nazaret. Amén, amados. Pero tú has pasado por lo que yo he pasado. Esos momentos cuando, sabes, tienes un amigo o tienes una amiga en la cual confías, y de repente te traicionan, y de repente te dan un cuchillazo por la espalda. Duele. Cuando estás en ese proceso, duele.
pero te vuelves a levantar. Y el Dios vivo te dé ese consuelo, te dé esa paz. Esos procesos hermosos donde Dios se glorifica. Esos procesos hermosos donde únicamente le estás creyendo a Dios, mientras que tus amigos, aquellos que dijeron que iban a estar contigo, te abandonan. Aquellos políticos que recibieron un favor de su servidor, dijeron que ahí iban a estar, y cuando tú les pediste otra vez que te apoyaran, te dieron la espalda porque ya no estás en la política. Ahí hay que buscar al Señor, hay que buscar a Jesús para fortalecernos, amados, para fortalecernos. ¿Qué se siente, mi amado, cuando tienes un discípulo y les diste tiempo y derramaste tus lágrimas ante Dios para que lo levantara, para que lo fortaleciera? ¿Qué se siente, mis amados, cuando invertiste más de 10, 15 años en una persona o varias personas y ellas te dejan nada más por un pequeño problema o por un defecto que tú tienes? Pero jamás vieron la inmensidad del amor. Únicamente por un defecto te acabaron, te crucificaron y te abandonaron, y pensaron que ahí se iba a acabar el ministerio. Pero una vez lo dije, este ministerio lo sostiene Jesucristo de Nazaret. Pero es necesario esos procesos, amados. Es necesario. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está llevando a que confíes siempre en Él, en Jesús, en Jesús. Versículo 24: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. No te van a perdonar. No te van a perdonar el que Dios te escoja a ti. No te van a perdonar el que Dios te utilice a ti. No te lo van a perdonar. Pero aquellos que decidieron creer en ti y creer en Jesucristo, vas a avanzar y vas a caminar con ellos. Y aquellos que decidieron no creer en ti y no estar contigo, bendícelos. Pero usted siga, avance y persevere y no se detenga. Sígale creyendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sígale creyendo a Dios. Sígale creyendo a aquel que lo levantó. Sígale creyendo a aquel que estuvo con usted en los tiempos difíciles. En verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo, mis amados? Jesús. En verdad os digo que muchas viudas, ¿cuántas? Aquí hay muchos en Cuautla, hay muchos en Veracruz, hay muchos en Guatemala. Pero si a Dios le plació levantarte a ti aquí en Cuautla, pero si Jesucristo le plació levantarte a ti, el drogadicto, el borracho, el bueno para nada, si a Él le plació levantar al drogadicto y al alcohólico, gloria a Él. Porque ni los psiquiatras, ni los psicólogos, ni un programa te pudo ayudar como te ayudó Jesús de Nazaret. Pero ¿quién te levantó? El gran yo soy. ¿Y por qué habiendo tantos borrachos, por qué habiendo tantos drogadictos, te escogió a ti? ¿Por qué no te dejó morir? ¿Por qué no te dejó morir? Porque hay mucha gente que tiene fuerza para servirle. Porque hay gente que está joven para darlo todo, pero no los escogió a ellos. Te escogió a ti, iglesia. De verdad te escogió a ti. A ti como mujer rechazada, a ti como mujer humillada, a ti como mujer abandonada, a ti como mujer maltratada, te escogió a ti. Ahí está un problema porque crees que todo el mundo le está hablando y crees que todo el mundo está levantando. Cuando Dios te levanta y le crees, verás su gloria. ¿Tú crees que es casualidad que estés aquí? Peor, es un error tan grande no creerlo, entenderlo. ¿Sabes quién te tiene aquí? ¿Sabes quién te trajo aquí? Obedécele a Él.
Dios no te levantó para levantar un gran ministerio. Dios no te levantó para que seas reconocido en el mundo. Dios te levantó para que vayas por esa alma que nadie quiere ver, que nadie quiere atender y que todo mundo le rechaza. En verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Versículo 26. Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Sabes? La mentira del diablo te quiere tener pobre, miserable, que ande endeudado, que ande pidiendo. El diablo quiere que usted ande tocando puertas pidiendo dinero. El diablo quiere que usted se ande drogando con todo el mundo. El diablo quiere que usted ande miserable y pobre y que le dé lástima. El diablo quiere que termine un matrimonio y vaya con otro matrimonio y con otro matrimonio y que no tenga llenadero en cuestión de matrimonios. Es lo que el diablo quiere. Pero si le creyeras a Dios, que Dios te vino a levantar para dar testimonio de su gloria, no tengas miedo a la palabra riqueza, porque dice la palabra de Dios que Él se hizo pobre para que usted fuera enriquecido. Eso dice la palabra de Dios. Y no nada más se refiere a las cuestiones espirituales, se refiere a todo lo espiritual. ¿Y por qué le tienes miedo a que Dios te va a prosperar? ¿Por qué le tienes miedo que Dios te va a llenar de riquezas a ti y a tu familia para que no te falte el pan y tengas el sustento en tu casa? ¿Por qué no le crees a Dios? O sea, ¿crees que el mundo te va a dar lo que Cristo te está dando? Nosotros ya no somos del mundo, ahora somos de Cristo. Y dice la palabra de Dios: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Pero ¿quién es el dador? Miedo y cobardía a hablar de que tú serás prosperado y bendecido por Dios. Religiosidad. ¿Sabes lo que es el mundo? El mundo está ofreciendo dinero allá afuera. El mundo está ofreciendo trabajo. El mundo está ofreciendo fama. El mundo está ofreciendo aplausos. El mundo está ofreciendo todo. Y cuando vienes a una iglesia, únicamente te ofrecen salvación y vida eterna. ¿Pero acaso ese es el evangelio, iglesia? ¿Eso es todo el evangelio? No. El evangelio completo es donde Dios derrama sobre usted bendición hasta que sobre y abunde. El evangelio completo es donde usted está lleno de amor, lleno de misericordia, pero también lleno de riqueza del reino. ¿Por qué tanto miedo, iglesia? Usted rechaza la bendición de Dios, porque la verdadera bendición no es que tenga un carro, cualquiera lo puede tener. No es que tenga una casa, cualquiera lo puede tener. No es que tenga terrenos, cualquiera lo puede tener. Pero tenerlo todo, que viene del cielo, no cualquiera. Amén. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes. Voy a la palabra de Dios. ¿Quién habló de la viuda de Sarepta? ¿Por qué lo habló? Y vino luego en la palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué qué? Que te sustente en medio de tanta escasez. No llovía, no producía la tierra. Vete a esa viuda. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Porque él estaba rogando, no había nada. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Nos dejemos
morir. Ese era el proyecto, eso es lo único con lo que contaba. No había nada más que hacer. Pero ahí en ese lugar donde no había más que hacer, ahí envió al profeta, el Dios vivo. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué haría alguien que no conoce al Dios vivo? ¿Cómo me está pidiendo a mí mi último bocado? ¿Qué está loco o qué? Si es lo único que yo tengo. Pero así es como Dios nos trata. Dios nos desafía, y desafió a una viuda. Él dio la orden y ella tenía que obedecer, alimentar a un profeta. Y la escritura dice que cuando tú honras a un profeta, bendición de profeta. ¿Y sabes cuál es la gran bendición del profeta? Es que el profeta trae multiplicación. Pero ¿quién está en ese profeta? Cristo. Está Jesucristo de Nazaret. Y entonces dice: ¿por qué Jehová Jehová Dios de Israel ha dicho así? La harina de la... ¿Qué dijo Dios? Dios cuando dice algo lo cumple. La harina de la tinaja no escaseará. O sea, ya no tenía más, pero dijo: no va a escasear. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. O sea, pasaron meses y ellos se estuvieron sosteniendo con lo poquito que tenía, porque hubo una mujer viuda que le creyó a Dios. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos? Solamente tenían una sola comida y morirse. Pero ¿qué? Alargó sus días. Se multiplicó el pan, se multiplicó el aceite. No hay alguien más grande que Elías en este lugar. No hay alguien más grande que Elías aquí. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Y dice el versículo 15: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Versículo 16: y la harina de la tinaja ni el aceite de la vasija, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué era Elías? Solamente una vasija del Dios vivo. ¿Qué somos tú y yo? Solamente vasijas. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¿Qué vino después? Vino prosperidad, vino multiplicación, vino vida. ¿Y quién se glorificó en la multiplicación? Dios. ¿Quién se glorificó en hacer que las cosas abundaran? Dios. Pero ¿por qué trajo muerte? Trajo una muerte. ¿Estás conmigo acá? No. Porque también en la muerte es como Dios nos da la victoria. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacerme morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se le tendió sobre el niño. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Di conmigo: 3 veces. ¿Qué nos está dando el Espíritu Santo? Muerte. Luego, ¿qué sigue? Resurrección. Amén. ¿Qué fue el primer día que le dieron? Muerte. Y después fue al infierno el segundo día. Y el tercer día resucitó. ¿Estás aquí o no? ¿Qué quiere decir? El primer día murió para que tu pecado, tu acusación, tu enfermedad, la muerte fuera vencida en el infierno.
Y del mismo infierno, el mismo infierno, Él tomó autoridad. Y allí en ese infierno, entonces vino ¿a qué? A resurrección. Entonces, ¿a quién venció? A la muerte. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué pasó con él? Revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. ¿Qué le dijo? Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ¿qué es lo que dijo? Léelo fuerte. Dios sabía que el corazón de la viuda no estaba confiando. Dios sabía que el corazón de esa viuda estaba dudando de él. Y para traer confirmación de quién es Elías, tuvo que pasarlo de su hijo. Y entonces ella dijo: ¿ahora qué? Conozco que tú eres varón de Dios. ¿Te queda duda que Jesús está aquí? ¿Te queda duda que Jesucristo está aquí? ¿Por qué creen que muchas personas pasan por procesos? Por la duda. Porque Dios conoce tu corazón. Tú no lo conoces, pero Dios sí lo conoce. Lucas 4:27, ¿qué dice? Léanlo fuerte. Otra vez, ¿qué dice? Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Estamos aquí, iglesia? Muchos drogadictos y borrachos había en Cuautla. Muchos borrachos, drogadictos había en Yautepec. Muchos habían, pero solamente Dios te levantó a ti. Amén. Dios está enfocado en ti. Dios está enfocado en ti. Dios está enfocado en ti. Él ha creído en ti. Y Él te va a llevar a los lugares donde Él quiere para que su nombre sea glorificado. Cada uno de ustedes tiene propósito. Y cada uno de ustedes Dios los ha levantado con gran propósito. Así que no te desanimes, así que no tengas miedo, porque Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo y Dios está contigo y Dios te respalda en todos tus caminos. Ponte tus pies. Cierra tus ojos. Él está aquí. Él está aquí. En el camino de seguir a Jesús, amigos te han abandonado, familias te han abandonado, personas que dijeron que creían en ti, dejaron de creer en ti. A las personas